Veíamos la semana pasada sobre este pacto, sobre esta promesa fiel que el pueblo le hace o hace delante del Señor, y que sigue, que en el capítulo 10 hemos de estar viendo, hemos de estar considerando lo que hizo el pueblo, quién hizo el pacto, de qué se trata, etcétera. Pero es importante que podamos recordar esto, como respuesta el pueblo a lo que el Señor ha estado enseñando, como respuesta el pueblo a lo que Dios ha dado en esta oración en la que decíamos, no solamente se trata de pedir. De hecho, en esta oración que hemos estado estudiando, el pueblo no está pidiendo absolutamente nada. La oración se está tratando de Dios, de reconocer quién es Él, de reconocer su obra y también de reconocer lo que el pueblo ha hecho, aquellas cosas que el pueblo ha, aquellos pecados evidentes que el pueblo ha tenido delante del Señor, la rebeldía del pueblo, aquellos momentos en el que el pueblo no ha considerado la ley de Dios, no ha considerado a Dios y no ha hecho, como en el tiempo de los jueces, lo que bien le parecía. Y llegan a este momento en el que Nehemías se levanta, Esdras, los levitas, y empiezan, repito, a hacer esta oración delante de Dios, reconociéndolo. Y terminando esto, empiezan a hacer esta fiel promesa, como dice la Biblia, este pacto, ¿no? Dice Nehemías 9, versículo 38, que leeremos de una vez. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El pueblo, repito, responde haciendo una promesa, un compromiso delante del Señor. Estamos en una época en la que los compromisos no son, no están muy de moda, no van muy de acuerdo a lo que el mundo hoy quiere, hoy hace, ¿no? Cada vez los hombres son más reacios a un compromiso, a casarse, por ejemplo. Y quizá digo los hombres, pero no solamente los hombres, cada vez la gente le huye más al compromiso de casarse, ¿no? Está cada vez más de moda, cada vez más en auge esta cuestión de la unión libre. En realidad el punto es no tener un compromiso, no tener algo que me ate, ¿no? La gente casada de pronto ya no quiere tener hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque un hijo es un compromiso, porque un hijo lo ata. Prefieren tener mascotas, ¿no? Y ya vemos parques, ¿no?, en donde hay más. No es nada en contra de las mascotas, pero definitivamente el valor de un hijo y de un ser humano es por demás superior. A alguien creado a la imagen y semejanza de Dios es superior a lo de una mascota. No estoy hablando mal de ellos, hay que cuidarlos, pero definitivamente no es lo mismo. Y la gente hoy prefiere tener una mascota, ¿no?, que quizá el compromiso es menor a comprometerse teniendo un hijo con todo lo que implica. Y todo esto es basado en mi libertad. Esta cuestión del aborto, por ejemplo, ¿no? La gente no quiere tener hijos porque su libertad es coartada, porque no quiere un compromiso, ¿no? Y así podemos citar diferentes ejemplos en los que es evidente que la generación de hoy, que la cultura, que el mundo en el que vivimos cada vez quiere comprometerse menos. Pero delante del Señor no es así. Nosotros somos un pueblo que se compromete delante de Dios, un pueblo que se compromete delante de la iglesia, delante de las familias, delante de tus hijos, que creamos esas relaciones de compromiso.
No una relación independiente, no una relación de libertad, sino una relación, como decíamos hace un momento, en comunidad. La iglesia, decíamos la semana pasada, implica ese compromiso. Yo estoy comprometido no solamente a venir y a estar, sino un compromiso con la gente con la cual Dios me ha puesto alrededor, con mis hermanos, con el liderazgo. Una familia implica un compromiso, un matrimonio implica un compromiso, y es importante que como hijos de Dios reconozcamos y sepamos eso. Y vengamos delante de Dios, ya no solo hablando, ya no solo diciendo, ¿no?, sino cumpliendo compromisos, los compromisos que hacemos, en este caso, como veremos, delante del Señor. Vamos a leer Nehemías, ahora sí, Nehemías 10, versículo 1. Son muchos nombres que finalmente recuerda que Esdras es el que escribe Nehemías, y parte de su trabajo, parte del trabajo de un escriba era no solo transcribir, sino dejar claro los archivos de la historia, ¿no? Está escribiendo como algo que va a quedar ahí para la posteridad, y de hecho queda, ¿no? Algo que iba a quedar en algo así como en el archivo general de la nación, con todos los participantes. Entonces, por eso es que Esdras en este libro de Nehemías pone nombres y no ahorra tinta, en el sentido de ahorrarse los nombres. No vamos a detallar nombres, solamente posiciones, pero vamos a leerlos porque finalmente es lo que el libro de Nehemías está ahí describiendo. Nehemías capítulo 10 versículo 1, recuerda, leíamos ya el versículo 38, recordando este pacto o esta fiel promesa que hace el pueblo. Dice, versículo 1, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeramías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, etcétera. Vamos a saltarnos. Versículo 9 dice, y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, y bueno, viene un nombre, una lista ahí de levitas. Luego versículo 14, vamos ahí por favor, dice, las cabezas del pueblo. Estoy llamando la atención sobre quiénes o qué posiciones eran quienes estaban haciendo este pacto, ¿no? Leíamos Nehemías, ¿no?, los levitas, ahora dice las cabezas del pueblo. Y vamos, versículo 28, dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que habían apartado se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este libro en el cual nos has enseñado todo este tiempo, todo lo que has hecho, Señor, en nuestros corazones a través de él, Padre. Queremos, Señor, al ver este pueblo ahora guiado por tu Espíritu, estos hombres ahora guiados por ti, Señor, y en respuesta a lo que están haciendo, Señor, queremos ver su ejemplo y ahora nosotros responder como en este entonces ellos hacían, Padre. Permítenos poder ver con estos ojos espirituales, permítenos, Señor, poder abrir nuestros ojos y poder tomar decisiones y actuar, ya no solamente, Señor, decir, sino actuar y tomar medidas importantes, Señor, que son relevantes para nuestra vida, para nuestra relación contigo, para nuestra iglesia y para nuestras familias, Señor. Permítenos, Padre, considerar todo esto, Dios, y poner manos a la obra. Te honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Como veíamos ya al final del capítulo 9, el pueblo había llegado y había tomado una decisión que ahora lo estaban haciendo de manera colectiva. Ya no solamente algunos hombres, no solamente Nehemías, sino todo el pueblo, la nación completa iba a hacer algo al respecto. Como decíamos, iba a poner manos a la obra. La Biblia dice, ¿no? Ahí en Juan, no ames, ¿no?, solo de lengua, sino en hecho y en verdad. La verdad es que los seres humanos somos, dice también la Biblia, prontos para hablar, ¿no? Decimos, ¿no? Si hago esto, si hago tal cosa, ¿no? Pero la Biblia dice, no solo de lengua, no solo con lo que dices, sino en hecho y en verdad. Ahora el pueblo de Dios estaba dispuesto no solo a hablar, no solo a decir lo que pretendía hacer, sino a poner manos a la obra, a hacer algo con respecto a lo que Dios lo había guiado a hacer. ¿Qué iban a hacer? ¿Cuál era el primer paso? Como lo veíamos la semana pasada, la nación iba a firmar un pacto donde ellos se comprometían, hacían un compromiso delante del Señor. Muchas veces llegamos al Señor y pensamos que el compromiso lo tiene Dios con nosotros, ¿no? Yo llego a la iglesia o llego al Señor y pienso que Dios tiene un compromiso conmigo de darme trabajo, Dios tiene un compromiso de sanarme, Dios tiene un compromiso de hacerme próspero, y trasladamos todo esto a un compromiso de Dios hacia nosotros. Y si bien Dios es un Dios que hace pactos y ha hecho pactos y compromisos con su pueblo, y muchos de esos pactos, la mayoría son incondicionales. Esto quiere decir que el Señor los va a cumplir sí o sí. Definitivamente la respuesta al pueblo también es de un compromiso, y es lo que está haciendo aquí, ¿no? En Nehemías 9:38 leemos que ellos están haciendo esta fiel promesa o este pacto seguro, y ahora lo escriben y ponen manos a la obra. Y empezaría diciendo, ¿cómo está nuestro compromiso con el Señor? ¿Tenemos un compromiso con el Señor o solo hemos trasladado ese compromiso a cosas que tiene que hacer Dios, pero que no implica vivir en santidad, pero no implica una decisión, pero no implica un camino por el cual tenemos que seguir? Y lo que hoy veremos como resultado de lo que hizo el pueblo es justamente eso, y confrontarnos a nosotros como individuos, como padres, como madres, como hijos, como congregantes de una iglesia, como miembros de una iglesia, a este compromiso delante del Señor. ¿Qué tanto es tu compromiso? ¿Qué tanto o qué tal o cómo es tu respuesta a lo que Dios ha hecho? Estamos viendo, todo esto es en respuesta y considerando lo que Dios ha hecho. Y el pueblo no permanece impávido, solamente viendo la misericordia y la gracia de Dios y creyendo que el pueblo es solamente alguien que recibe, sino también ahora hacen una muestra y hacen evidente la gracia que han recibido, ¿no? Si bien la gracia es algo que evidentemente es gratis, es algo que nosotros no hicimos nada para tenerlo, la Biblia habla con respecto a la gracia, que también es esa respuesta del ser humano, esa respuesta del Hijo de Dios hacia lo que ha recibido de parte del Señor. La gracia nos lleva a actuar, la gracia nos lleva a movernos. El apóstol Pablo lo decía, yo me esfuerzo más que todos, recordando su llamado. Habían llegado todos los apóstoles, habían vivido y habían convivido con el Señor, habían estado todo este tiempo con el Señor, y el mismo Pablo usa estas palabras, dice, como por un abortivo, ¿no? O sea, como el final, como el último, ¿no? De pronto me llamaron y pues estoy aquí, ¿no? Pero pues todos, Pedro, Juan, o sea, todos llegaron antes que yo. Pero Pablo no se queda así pensando solamente, y pobrecito de mí, fui el último y pues estoy al final y el último de la fila, ¿no? El apóstol Pablo dice, entonces yo me esfuerzo más que todos.
entonces yo muestro mi compromiso con el Señor más que todos, para que nadie diga que la gracia de Dios ha sido en vano para conmigo. Y esa es la actitud de un hijo de Dios. Sí, lo que he recibido es gracia y yo no pude hacer nada para merecer esa gracia, pero nadie va a decir de mí que la gracia que he recibido ha sido en vano. Pablo decía, me esfuerzo más que todos, me esfuerzo más que todos. Y termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay una respuesta de un hijo de Dios. Hay una respuesta de un padre que viene a los pies de Cristo. Hay una respuesta de un hijo que viene a los pies de Cristo. Hay un compromiso. Nehemías 1, ya leíamos, Nehemías 10, versículo 1, dice, los que firmaron el pacto, y dice, primeramente dice, Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. ¿Quién firma el pacto? Primeramente, el que aparece aquí es Nehemías. Para esto recordemos un poco qué es un pacto o todo lo que implica un pacto. Un pacto en este entonces era algo, decíamos la semana pasada, algo totalmente relevante. Algo que no mencionábamos era que generalmente en los pactos había implícita sangre, ¿no? Había implícita muerte, ¿no? Los pactos se sellaban con sangre. Había un costo. En ese tiempo significaba sacrificar un animal, por ejemplo, como parte del pacto. Se ofrecía algo como parte del pacto. ¿Por qué? Porque un pacto siempre tiene un costo. Siempre tiene un costo. Un pacto, un compromiso, siempre tiene un costo. Tú adquieres un compromiso con la mujer con la que te vas a casar hasta que la muerte los separe. Hay un costo. Hay un costo de ese compromiso. Tú adquieres un compromiso al tener hijos. Tú adquieres un compromiso y cada uno de esos compromisos, como en este entonces, trae un costo. Costo que, como decíamos, muchas veces en la actualidad no queremos pagar o la sociedad actual no quiere pagar. ¿Cuáles son estos puntos de decisión en cuanto a los compromisos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos entregar? Por ejemplo, podemos entregar la vida propia en ese compromiso. Nuestra vida está comprometida en este pacto que hacemos, por ejemplo, en el pacto matrimonial. Un compromiso del que va toda mi vida. Puedo estar cediendo o puedo estar pagando el costo, por ejemplo, de mi comodidad. Cuando tu hijo te despierta a las 2 de la mañana porque quiere leche, ¿no? Es un costo. Tienes un hijo y hay un costo en esto. Los pactos, los compromisos implican un costo. La comodidad, la facilidad de las cosas, la autosatisfacción o ciertos placeres, ¿no? Los pactos tienen un costo. La aplicación de este compromiso que hace Nehemías, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que ahora en la sociedad actual estamos haciendo, ¿no? Como lo que decíamos, las personas hoy no quieren entregar nada, no queremos, nos resulta complicado estos compromisos, incluso en medio de la iglesia, ¿no? Estamos quizá dispuestos a acudir a un servicio un domingo en la mañana, pero no a entregar nuestra vida entre semana, ¿no? Hay un costo, lo pago el domingo, vengo, recibo, cumplo, pero que nadie de mis hermanos me hable entre semana y que me moleste porque implica incomodidad voy a tener, ¿no? Recuerda, un compromiso, el compromiso que hacemos delante del Señor, el compromiso que hacemos en medio de la iglesia, como familias, como matrimonios, siempre implica un costo que debemos considerar. Un compromiso sin reservas, un compromiso en el que uno hace eso, compromete su vida, actualmente no es algo popular.
no es algo que la gente quiera hacer o esté buscando hacer, porque honestamente no queremos comprometernos, no queremos sentir, como decíamos al principio, esa pérdida de libertad, no queremos comprometernos. ¿Quiénes son los que hacen primeramente este pacto? Ya leíamos el versículo 1, dice: los que firmaron fueron Nehemías el gobernador y Sedequías. ¿Quién fue el primero que puso la mano en la pluma para poder llegar y firmar este pacto? Como vimos, este es un pacto colectivo que hizo toda la nación, que hizo todo el pueblo, ¿no? Pero es importante ver que principalmente el gobernador, aquel que tenía autoridad, es el que dice: vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Y yo voy a ser el primero en firmar este pacto. No se queda a un lado, no dice: bueno, ya yo los traje hasta acá, hice toda la gestión con el rey Artajerjes, ya pasamos todas estas complicaciones, tuvimos tantos enemigos y tuve que arreglar problemas con el pueblo, y bueno, ahora ustedes, pueblo, pues adelante, hagan este pacto y comprométanse delante del Señor, ¿no? A veces como padres hacemos eso, ¿no? Yo traigo la comida, yo ya me esforcé, yo ya luché, yo ya trabajé, así que esposa, hijos, de ustedes es el compromiso, ¿no? Ustedes vayan a la iglesia, ¿no? O ustedes lean la Biblia, porque yo ya estoy demasiado cansado, o en este compromiso de santidad delante del Señor, ¿no? A veces pensamos que ciertas posiciones nos eximen o nos hacen estar exentos de tomar compromisos, pero estamos viendo que este líder guiado por el Espíritu Santo no hace eso. Él es el primero en poner su firma, él es el primero en venir junto con Sedequías. Sedequías era alguien que estaba trabajando, que había estado trabajando muy cercano a Nehemías, era, vamos a decir, algo así como la mano derecha de Nehemías. Ambos, ninguno de ellos eran sacerdotes. Traducido un poco a la actualidad, ninguno de ellos era del liderazgo de la iglesia, ¿no? Ellos tenían un liderazgo, vamos a decir, más de gobierno, ¿no? Algunos llamarían secular. No eran líderes religiosos como tal, pero ellos sabían la importancia que como autoridades implicaba poder llevar ese pacto, ¿no? Y hacer y comprometerse. Es importante entonces, como decíamos, ¿no? Papá, ¿quieres trabajar con tus hijos? ¿Quieres que tus hijos se comprometan, ¿no? ¿Quieres que tu esposa se comprometa? ¿Por qué no empezar por nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué no poner nosotros y ok, ¿te vas a comprometer, hijo? Pensar que es evidente la necesidad espiritual de nuestros hijos, ¿no? Es evidente, ¿no? No podemos hacernos a un lado de esta verdad. Hoy la juventud está viviendo una etapa complicada, una etapa difícil, aún en medio de la iglesia. Necesitan ese compromiso, ¿no? Y a veces venimos con el hijo: sí, sí, busca al Señor, sí. El ejemplo de Nehemías es toma la mano de tu hijo y tomen ese compromiso. Tomen ese compromiso. No te exime como padre, no te exime como el jefe del trabajo, no te exime como un líder espiritual, que incluso vamos a ver más adelante. Toma a tu hijo, toma a tu esposa. Y no se trata de que tú hagas ese pacto. Se trata de que juntos, y primeramente yo pondré el ejemplo para llevar a cabo esto, que fue lo que hizo Nehemías y Sedequías y todas estas personas que estaban más bien en el liderazgo secular más que en el liderazgo
religioso. Y menciona el versículo 2, ¿no? Varios nombres, Seraías, Azarías, etcétera, de todas aquellas personas que hicieron este pacto. Pero vamos al versículo 8, dice Maasías, Bilgai y Semaías, estos eran sacerdotes. Estos eran sacerdotes. Vamos a ver toda la implicación del pacto o todas las personas que están implicadas en este pacto. Ya vimos, primero lo hizo el gobierno secular, la autoridad. Era una autoridad, repito, puesta por el rey, no era una autoridad religiosa. A veces pensamos que los que tienen que hacer este tipo de cosas son los que tienen cierta autoridad religiosa, pero no es así. Ahora también los sacerdotes, ¿no? Y menciona a las familias de los sacerdotes, ¿no? Todo este liderazgo ahora religioso, liderado también, como decíamos, por Nehemías, ¿no? Son los sacerdotes, toman un lugar también activo, ¿no? En esta ceremonia de compromiso delante del Señor. Un líder religioso en ese entonces no dijo, bueno, lo está haciendo Nehemías, bueno, lo está haciendo alguien más, entonces yo me puedo quedar a un lado. Era un pacto en donde todos estaban involucrados. La gente que trabajaba para el Señor, presentando los sacrificios, a lo mejor ellos podían pensar, pues yo estoy bien, ¿no? Yo estoy más cerca del Señor, pues bueno, que este pueblo que es rebelde haga el pacto, ¿no? O que el gobernante. No, ellos mismos lo hacen. Ellos mismos ponen manos a la obra y también se unen a este mismo compromiso. Dan un ejemplo de liderazgo. Ese es el ejemplo de liderazgo. A veces pensamos que un líder, y digo líder, ya hemos hablado del concepto de líder, no solo es el presidente de la nación, ¿no? Un líder es alguien que guía. Papá, eres líder. A lo mejor no eres el jefe en el trabajo, pero eres líder en tu familia. Mamá, eres líder. Hijos, tienes influencia con alguien más y puedes estar guiando a alguien a algo. No necesariamente es una cuestión nominal. Alguien te nombró líder o alguien te nombró jefe. Finalmente, como hijos de Dios, debemos y tenemos influencia en los demás. Así que no es un curso de liderazgo, es un curso de las actitudes, o estamos hablando de las actitudes que todo hijo de Dios debe tener cumpliendo el llamado que el Señor les ha enviado. El líder no es quien se para en algún lugar y manda, es quien guía, es quien guía. Y fue lo que hizo el Señor. El Señor dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, esta palabra discípulo implica eso, seguir. Sigue mis pasos. Sigue mis pasos. Repito, Jesús no estaba con sus discípulos diciéndole, si alguien quiere ser mis discípulos, ve y haz, ¿no? Ve y haz. Era a donde cada pisada que yo estoy dando, tú la estás dando. Y así estoy guiando. Todo aquel, dice el Señor, que quiera ser su discípulo, entonces decíamos, un costo, ¿no? Tenía que dejar ciertas cosas para seguir al Señor. El Señor entonces nos da este ejemplo de liderazgo, que como padres, que como madres, que como hijos, que como cristianos debemos tener en todos lados. Un ejemplo a seguir. Somos ejemplos, determinamos pasos que los demás puedan seguir. Y finalmente fue lo que hizo Cristo. ¿Cuál fue su ejemplo de liderazgo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Incluso en esta última cena que ya hemos mencionado en otros momentos. Él, dice la Biblia, en esta cena en la que estaban, si tú recuerdas, dice, se ciñó, se puso una toalla, se vistió de esclavo
y dice, aquí en este reino, el que quiera ser el mayor es el que sirve. El que es el mayor es el que sirve. En el reino en el que vivimos no es así, ¿no? El que es mayor es el que le dan el VIP, ¿no? El que lo sientan en los mejores lugares, en el que está mejor acomodado. En donde vivimos es así. Un símbolo de autoridad es alguien que es visto más hacia arriba. El Señor lo que hizo en su liderazgo fue ponerse una toalla, que lo veíamos en su momento, se vistió de esclavo, se puso el traje de servidor y lavó los pies de sus discípulos. No les mandó, a ver, lávense los pies, o a ver, Juan, lávale los pies a... No. Él. ¿Qué tal cumplir el liderazgo del Señor? ¿Qué tal cumplir el liderazgo que el Señor nos ha enviado? Lavando, por ejemplo, los pies de tus hijos, ¿no? Ay, arréglate con tu mamá, ¿no? ¿Me das permiso? ¿No? Dile a tu mamá. No fue lo que hizo Cristo. Él llegó, se vistió de esclavo y lavó los pies de sus discípulos. Es importante notar esto en Cristo. Jesús tomó la iniciativa de servicio en el liderazgo, porque recuerda, el ser líder es servir, no es solo mandar. Muchas veces llegamos, como decíamos, con nuestros hijos, ¿no? Decimos de esta generación que le falta compromiso, que le falta ciertas cosas, ¿no? Pero si nos observamos a nosotros como padres, papá, mamá, ¿con qué estás comprometido? ¿Cuál es el mensaje que le estás dando a tus hijos? ¿Con qué estás comprometido? ¿Estás comprometido con Dios? Si tú quieres que tu hijo tenga una relación con el Señor, él ve incongruencia en el discurso, o tú eres el primero que firma y tiene un compromiso con Dios que entonces arrastra a tu hijo. ¿Cuál es el compromiso que tenemos? ¿Con Dios? ¿Estás comprometido con la iglesia en la que Dios te ha puesto? Recuerda que tus hijos te observan. Recuerda que nuestros hijos nos observan. Y pregúntate esto: ¿cuál es el compromiso que tus hijos pueden distinguir en tu vida? O tal vez no es con Dios, tal vez no es con la iglesia, tal vez ni siquiera con tu esposa. Tal vez tus hijos observan un compromiso que tienes mayor con el dinero, con el Chivas o el América, ¿no? Y no es nada contra el Chivas o el América, pero verán más pasión nuestros hijos cuando hablamos de estas cosas que el compromiso, ¿no? Ciertas cosas no nos las perdemos, ¿no? A mí me digo, no es malo ver el fútbol, pero me llama mucho. Yo no veo fútbol, no acostumbro, no me gusta, no es que sea malo, pero me acuerdo que una vez estaba con mi esposa en un lugar, y estábamos viendo un partido, creo que era de la selección, y metió un gol México. Yo no lo había visto así, perdón, hermanos, que si les gusta el fútbol. Gritos y así. Yo digo, uy, pues ¿qué pasó? Una pasión, ¿no? Así. Nuestros hijos distinguen esa pasión en nosotros, pero ¿qué tal comparada con la pasión que tenemos con el Señor? Con leer tu Biblia. ¿Cuál es el mensaje? ¿Es congruente el mensaje que esperamos en ellos? No. Jesús tomó la iniciativa en cuanto al servicio. Dice Nehemías, regresamos a Nehemías 10, versículo 9. Y ahora dice, menciona, dice, a los levitas. ¿Tú recuerdas? Los levitas eran de esta tribu de Leví que se dedicaban a
las labores en medio del templo, ¿no? Estaban los sacerdotes, que eran los que hacían los sacrificios, pero todo aquel que hacía una labor dentro del templo, no sé, cargar los instrumentos, estar en la alabanza, todo el servicio en cuanto al templo lo hacían los levitas, ¿no? Este es un trabajo de todos. Tú estás sirviendo al Señor en algún ministerio, ¿no? No solo se trata de que el que está en una tarima, o no solo se trata de que tu coordinador haga el compromiso o no. Es un compromiso comunitario, pero es personal. Porque a veces es como hijas, como hijos, o como gente que estamos, vamos a decir, subordinados a. Es el pretexto que a veces usamos. Pues mi papá no lo hace. Mi coordinador no lo hace, ¿no? Fulanito no lo hace, entonces yo puedo no hacerlo. No, es un compromiso personal. Los levitas, en consecuencia, tomaron, junto con los sacerdotes, junto con todas estas personas que ya mencionamos, ¿no? Tuvieron esta sumisión a su liderazgo espiritual, ¿no? Sabiendo que como levitas también eran influencia en el pueblo. Si tú recuerdas antes, cuando se compartía la palabra del Señor en capítulo 8, capítulo 9, Esdras venía y exponía la palabra y decía que los levitas explicaban la palabra a toda la iglesia de modo que todos entendieran. No era el trabajo de una persona. Todo aquel que sirve al Señor busca, ¿no?, ese sometimiento al liderazgo espiritual y transmitir el mensaje que el Señor ha dado para toda la iglesia, ¿no? Así que como servidor del Señor también necesitamos tener un compromiso. Pero si yo nada más hago tal cosa, ¿no? Pero si yo nada más. No. Tu compromiso es delante de Dios, y no es solo este trabajo de acomodar ciertas cosas o que las cosas estén listas, sino este compromiso espiritual. Lo vamos a ver más adelante, que es cumplir la ley de Dios y honrar al Señor en todo. Los levitas hacían todo esto. Nehemías Nehemías 10, versículo 14, después dice: las cabezas del pueblo, y da un nombre, las cabezas del pueblo. Ahora ya no solo los que estaban en cierto liderazgo en el gobierno, ahora no solo los que estaban con cierto liderazgo espiritual o que trabajaban en la iglesia o los de la escuelita dominical, ahora las cabezas del pueblo, aquellos líderes que estaban en medio del pueblo, que si bien no tenían, repito, un trabajo nominal, vamos a decir, ¿no?, que no estaban nombrados, ¿no?, como gobernantes o etcétera, pero finalmente tenían influencia en el pueblo. Algo importante, considera esto. Yo llevo mucho tiempo pensando que a los jóvenes en la actualidad les hace falta ejemplos. Les podemos decir fácilmente qué hacer. No les hace falta discursos. Hoy, si alguien tiene un adolescente en casa, ¿cómo quiere ser? ¿Lo conoces como para saber a quién sigue? ¿No? La mayoría, si tú le preguntas como quién quiere ser, sin subestimar a nadie, pero los ejemplos no son necesariamente ejemplares, ¿no? Tal o cual artista, es su sueño llegar a ser, ¿no? El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. A veces como padres, a veces como líderes decimos, a veces como cabezas del pueblo, a veces como gente de influencia decimos: pues sí, sigue al Señor, no me veas a mí, ¿no? Pero ¿qué tal cuando tu hijo te pregunte:
papá, ¿cómo tiene que ser un hombre de verdad que ame al Señor? Que cuando tu hijo te pregunte, ¿cómo debe ser un esposo? Quiero ser un buen esposo. ¿Qué tal que la respuesta sea, como yo, hijo? Haz lo que yo estoy haciendo. ¿Podremos responderle eso a nuestros hijos? Mamá, dice ahí en Tito que las mujeres mayores deben enseñar a las menores a cómo respetar y estar sujetas a su esposo. Que de pronto llegue una mujer soltera contigo y te diga, hermana, mamá, líder, coordinador, ¿cómo tiene que ser una esposa? ¿Cómo tiene que ser una esposa de las que describe la Biblia? Y que puedas responder, como yo, hija, ¿no? Sigue mis pasos, sigue mis pasos. Yo tenía un amigo, tenía un alumno en la música, estudiando música, y una vez me preguntó, yo quiero estudiar en la escuela que tú estudiaste, yo quiero, ¿qué puedo hacer para estar ahí en ese lugar? Y pues yo le dije, pues hazle como yo, ¿no? Yo hice esto y le expliqué, mira, fui con alguien, fui así, me busqué a tal, así, tal cual. Y le hizo como yo, y el resultado fue el mismo, ¿no? Entró a la escuela e hizo, y hoy gracias a Dios está haciendo muchas cosas en ese sentido, ¿no? ¿Qué tal nosotros, joven, que alguien se acerca y te diga, amigo, hermano, ¿cómo es un noviazgo bíblico? Como el mío, ¿no? Repito, no solo hacen falta discursos, hace falta ejemplos. Y no voltees a tu papá y no voltees a tu esposo y no. Tu ejemplo, ¿qué está implicando? Tu testimonio, mujer, hace que una adolescente quiera ser como tú y tratar y quiera un matrimonio como el tuyo. Decíamos que que los jóvenes, la gente no quiere hacer ciertos compromisos, ¿no? ¿Será en parte por lo que nosotros hemos mostrado en esto? ¿Cómo es un matrimonio bíblico? ¿Cómo se comporta un hombre? ¿Cómo un hombre trata a las mujeres? ¿Cómo una mujer trata a los hombres? Es importante, hermanos, que si bien hablábamos de la gracia y todo lo que hemos recibido, pero también el compromiso que nosotros hacemos como respuesta. Versículo 28, Nehemías 10:28 dice, y el resto del pueblo, ¿te das cuenta? Ahora ya no puedo decir, yo no soy gobernante, yo no soy líder espiritual, yo no soy líder religioso, yo no soy jefe no, ahora el resto del pueblo, todos los demás, ¿no? Los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas. Y dice aquí, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Todo el que tenía comprensión y discernimiento. A veces subestimamos, ¿no? a los niños, a veces subestimamos a los jóvenes. Pero algo importante que resaltar aquí, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Joven, te hablo a ti. La Biblia dice, Pablo decía a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Si tú te das cuenta, no le dice Pablo a Timoteo, nadie en la iglesia tenga en poco la juventud de los chavitos que son bien, le echan un chorro de ganas y la labor, no le está dando una labor al adulto
de no tener en poco la juventud de los jóvenes. Le está diciendo a los jóvenes que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Y qué le dice? Antes sé ejemplo en palabra, espíritu, fe y pureza. Antes sé ejemplo. Okay, porque está padre, ok, no tengo ejemplos y nadie, mi papá no fue buen ejemplo. Ok, la Biblia dice, joven, ¿no hay ejemplos alrededor? ¿Y nadie te toma en serio? No es labor de la gente de alrededor. ¿Cómo la gente te va a empezar a tomar en serio y no tener en poco? Ok, no hay ejemplos. La generación en la que estamos no dotó de buenos ejemplos. Es tu momento. Sé ejemplo. Sé ejemplo. O sea, no es un argumento para alguien. Es que yo no tuve ejemplo. Es que mi padre fue mal ejemplo. Es que en la iglesia. Es que nosotros somos ejemplos. Versículo 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¿Cuál era el compromiso? ¿Cuál era el compromiso que todo el pueblo, todo el que tuviera comprensión, jóvenes, mayores, gobierno, líderes religiosos, cuál fue? Ellos juraron que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Vamos por favor, por último, Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, versículo del 10 al 13. Recuerda, Deuteronomio es Moisés hablando al pueblo de cara a la tierra prometida, terminando, pasando, no sé, 38 años en el desierto. Les está recordando lo que es la ley. Dice Deuteronomio 29. La NTV dice: hoy cada uno de ustedes, los jefes de las tribus, los ancianos, los jefes y todos los hombres de Israel, está en la presencia del Señor su Dios. Versículo 11: tus esposas, tus pequeños están contigo, al igual que los extranjeros que viven en medio de ti, quienes cortan tu leña y llevan tu agua. Hoy estás aquí para hacer un pacto con el Señor tu Dios. El Señor es quien hace ese pacto que incluye las maldiciones. Hoy, al hacer ese pacto, Él te confirmará como su pueblo y te reafirmará que Él es tu Dios, tal como te lo prometió a ti y se lo juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Recuerda, lo veíamos la semana pasada, la importancia de ese pacto y lo que está diciendo aquí. Dice, y al hacer el pacto Él te confirmará como su pueblo. Este pacto era un testimonio, no solamente era con Dios, sino era un testimonio ante los pueblos de a quién pertenezco. En este pacto yo estoy dejando claro quién es mi Dios, a quién estoy sirviendo. Josué decía, si tú te acuerdas, Josué decía: ustedes tienen que decidir a quién van a servir. Y él dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuál es el pacto que hoy haces delante del Dios? No para obtener algo de Dios. Repito, la gracia y todo ya nos los ha dado el Señor. Pero en respuesta, ¿qué le dices a tus hijos de tu pacto con Dios? ¿Qué le dices a tus vecinos de tu pacto con Dios? ¿A quién sirves? Hermano, hoy decide, hoy decidamos juntos, como familias, como iglesia, ¿a quién servimos? Veíamos la semana pasada, ¿no? De aquellos que trabajaban y se esforzaban, pero sabían que los impuestos y todo más bien iban para Babilonia más que para Israel mismo, ¿no? Y el fruto de su trabajo se iba para otro lado. Como consecuencia de no servir a Dios,
finalmente terminaron trabajando, no para ellos mismos, terminaron trabajando para alguien más. A veces nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, no es ni siquiera para nosotros, es para alguien más. Ageo le decía al pueblo: medita en tus caminos. Y es la invitación de hoy. Hermano, ¿con quién está tu pacto esta mañana? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién has decidido servir? ¿Como los otros pueblos? Hoy decidimos, hermano, yo y mi casa serviremos al Señor. No como, sí, hijos, denle, no. Yo como varón, tú como mamá, tú como joven, ya vimos, no te exime. Tú como joven, ¿a quién sirves? La gente en tu escuela está sirviendo a cuánta cosa. Joven, hijo de Dios, esta mañana, ¿a quién sirves? Tú sabes a quién están sirviendo toda la gente que está alrededor tuya. Decide hoy con quién haces ese pacto, a quién amas, a quién decides servir. Inclina por favor tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso, bueno, y como hemos estado estudiando, Señor, además de todas las implicaciones que veremos más adelante, Dios, de lo que hizo tu pueblo y cuál fue su compromiso, Señor. Hemos visto quién eres tú, hemos visto tu gracia, hemos visto tu gloria, Dios. Y nos hemos visto a nosotros mismos, Señor. Hemos visto el resultado de nuestras decisiones incorrectas, de nuestro pecado. Perdona nuestra ambigüedad, Señor. Perdona nuestra tibieza espiritual, Señor. Perdona, Señor, que pareciera que estamos con nuestro cuerpo en un lado y nuestro corazón y nuestra intención en otro, Señor. Hoy vemos a un pueblo, Señor, que se levanta en este avivamiento, Señor, en el cual, Señor, no solo espera, sino un pueblo que decide actuar, que un pueblo que extiende su mano para hacer un compromiso contigo, Señor. Y es lo que hoy, Señor, queremos hacer. Esta vez no vamos a hacer un compromiso poniéndonos de pie y diciendo qué vamos a hacer, Señor, sino hoy, Señor, en lo profundo de nuestro corazón y contigo, Dios. Cada papá que está aquí, cada mamá, cada joven, queremos, Señor, venir delante de ti, Señor. Tú nos conoces, tú conoces lo que hemos hecho, Padre. Tú conoces quiénes somos, Señor. Pero con todo, Señor, hoy los que estamos aquí decidimos servirte a ti, Señor. Hoy los que estamos aquí, Señor, decidimos servir a otros pueblos, a otros dioses, y volver, Señor, al centro de nuestra adoración, que eres tú, Dios. Queremos servirte, queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor, en todo y por todo, Padre. Señor, danos fuerzas como varones o como jefes de familias, Padre, para llevar a cabo esto, Dios. Y no solo delegar, sino llevar a cabo, Señor. Como esposa, Señor, a mis hermanas, Señor, dales la fuerza, la gracia, Señor, de poder responder a tu gracia, influyendo en sus hijos, influyendo en su esposo, Señor, tomando acciones, Señor. A los jóvenes, Padre, permite, Señor, que no solo se vaya la vida, Señor,
tratando de buscar culpables y determinar quién no hizo bien las cosas. Y por eso mi vida está así, Señor. Si no queremos tomar el compromiso, Señor, de servirte, de amarte, de seguir tu ley, de seguir tus pasos, de seguirte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Te bendecimos y te honramos y te damos gracias. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, bendiciones.